apoyando el codo en el brazo de Ia silla y Ia barbilla en Ia mano. Civilización sumergida. Seres peces que viven en el fondo del mar. Escaleras que conducen a las profundidades. Geralt, tú me tienes por un príncipe extremadamente crédulo. Ojazos, que estaba de pie junto a Jaskier, resopló con rabia. Jaskier agitó la cabeza sin dar crédito. Geralt no se inmutó. Me es igual, dijo, si me crees o no, mi obligación es, sin embargo, advertirte. Cualquier barco que se acerque a los colmillos del dragón, o las personas que vayan allá en el momento del reflujo, están en peligro. Peligro mortal. Si quieres comprobar si esto es verdad, si quieres arriesgarte, es tu problema. Yo simplemente te advierto. Ja, habló de improviso el alguacil Celeste, que estaba sentado detrás de Aglobal en el alféizar de la ventana, si son monstruos como elfos u otros goblines, no nos asustan. Que fuera algo peor me temía, algo, nos guarden los dioses, hechizado. Por lo que el brujo relató, son esos alguna especie de topes marinos u otros pecejos. Hay métodos para ellos. A los oídos míos llegaron, que un hechicero en un quita y pon se las apañó con los topes en el lago Mova-en el agua, una barrica de filtro mágico hecho, y adiós a los putos topes. Ni huellas quedaron. Cierto, dijo Droard, que hasta ahora había callado. Ni huellas quedaron. Y de las tencas, lucios, cangrejos y almejas tampoco. Hasta las gusarapas de los fondos se secaron y hasta los alisos de las orillas. Maravilloso, dijo con sarcasmo Aglobal. Gracias por tan estupenda sugerencia, Celeste. ¿Tienes más como esta? Toma, y puede que verdad sea. El alcaide enrojeció. El mágico apretó demasiado la tuerca, se le fue la mano. Pero ¿y sin mágicos podemos nosotros apañárnoslas, príncipe? Dice el brujo que con las monstruosidades esas luchar se puede y matarlas se puede. Entonces guerra, señores. Como antiguamente. No nos pilla de nuevos, no. ¿Acaso vivían los bobolacos en las sierras, donde ahora? ¿Verdad que por los bosques todavía los elfos salvajes y las rariesposas corrinquean, pero y hasta a ellos el final también les habrá de llegar? Nos tomaremos lo que es nuestro. Como los nuestros abuelos, y las perlas las verán tan solo mis nietos. Se enfadó el príncipe, demasiado tiempo para esperar, Celeste. Bueno, tan malo no va a ser. A mí se me da que digamos así, por cada barca de pescadores, 2 barcas de arqueros. Ya les enseñaremos a los monstruos esos a razonar. Les enseñaremos a temernos. No es verdad, señor brujo. Geralt le contempló con una mirada fría, no respondió. Página 186. Aglobal volvió la cabeza, mostrando su noble perfil, se mordió los labios. Luego miró al brujo mientras entrecerraba los ojos y se masajeaba la frente. No has cumplido tu tarea, Geralt, dijo. Has fallado de nuevo. No niego que hayas mostrado buena voluntad. Pero yo no pago por la buena voluntad. Pago por resultados. Por efectos. Y el efecto, perdona la expresión, es una mierda. Y una mierda es lo que te has ganado. Muy bonito, poderoso príncipe, se mofó Jaskier. Una pena que no estuvierais con nosotros allí, en los colmillos del dragón. Os daríamos el brujo y yo una oportunidad para encontraros con uno de aquellos, del mar, con la espada en la mano. Puede que entonces entendierais de qué se trata y dejarais de regatear en el precio. Como una verdulera, terció ojazos. No tengo por costumbre regatear, mercadear ni discutir, dijo Aglobal, sereno. Dije que no te pagaré ni un duro. Geralt- el contrato era, eliminar el peligro, eliminar la amenaza,
Permitir que se puedan pescar perlas sin riesgo para las personas. ¿Y tú? Me vienes y me cuentas no sé qué acerca de una raza dotada de razón de las profundidades del mar. Me aconsejas que me mantenga lejos del lugar que me proporciona buenos beneficios. ¿Qué hiciste? Mataste a algunos __. ¿Cuántos? No importa cuántos. Geralt palideció. Al menos para ti, a global _ justamente. Y más que faltan pruebas. Si al menos me hubieras traído la mano derecha de estos peces ranas, quién sabe, puede que me hubiera permitido soltar la suma habitual, semola que le pago a mi guardabosque por un par de orejas de lobo. En fin, dijo el brujo con frialdad. No me queda más que despedirme. Te equivocas, dijo el príncipe, te queda algo todavía _ un trabajo fijo por la comida y una buena soldada. El cargo y la patente de capitán de mi guardia armada la que desde ahora va a acompañar a mis pescadores. No tiene por qué ser para siempre, es suficiente con que sea hasta el momento en que la mencionada raza, al parecer dotada de razón, sea tan razonable como para mantenerse lejos de mis barcos, evitarlos como si fueran el fuego. ¿Qué dices a esto? Gracias, no lo acepto. El brujo se enojó, _ no me gusta ese trabajo. Hacer la guerra a otros pueblos lo considero una estupidez. Puede que sea una estupenda diversión para príncipes llenos de tedio y hartos de pan. Pero no para mí. Oh, qué orgulloso, sonrió a Global. Qué altanero. En verdad, rechazas una proposición de una forma de la que más de un rey no se avergonzaría. Rechazas un buen montón de dinero con gesto de rico que acaba de volver de una copiosa comida. Geralt. ¿Has almorzado hoy? No. ¿Y mañana? ¿Y pasado mañana? Veo pocas brujo, muy incluso en condiciones normales, difícil es ganarlo, y ahora, con esa mano en cabestrillo, ¿cómo te atreves? Gritó con fina voz ojazos, _ y ¿cómo te atreves a decir eso? Página 187. A global, y la mano que lleva en cabestrillo se la hirieron cuando cumplía tus órdenes. ¿Cómo puede ser tan infame? Déjalo, dijo Geralt. Déjalo, Essie. Esto no tiene sentido. No es cierto, dijo ella con rabia. Esto tiene sentido. Alguien ha de decirle por fin la verdad a la cara a este príncipe que se nombró príncipe a sí mismo, aprovechando el hecho de que nadie competía con él por el título de señorío sobre este pedazo de playa rocosa, y que ahora piensa que puede humillar a todo el que quiera. A Global enrojeció y apretó los labios pero ni dijo palabra ni se movió. Sí, a Global, siguió Essie, _ te diviertes y te alegras de la posibilidad de humillar a otros. Eres feliz con el desprecio que puedes mostrar a un brujo capaz de jugarse el cuello por tus dineros. Pero has de saber que al brujo le importan un pimiento tu desprecio y tu humillación, que no le causan la más mínima impresión, que ni siquiera las advierte. No, el brujo no siente ni siquiera lo que sienten tus siervos y súbditos, Celeste y Droard, y ellos sienten vergüenza, una profunda y ardiente vergüenza. El brujo tampoco siente lo que nosotros sentimos, Jaskier y yo, y nosotros sentimos a Zen _ sabes, a global, ¿por qué es así? Yo te lo diré. El brujo sabe que él es mejor. Vale mucho más que tú. Y esto le da las fuerzas que tiene. Essie se sumió en el silencio, bajó la cabeza, no lo suficientemente rápido como para que Geralt no alcanzara a ver una lágrima. La muchacha se tocó con la mano una florecilla de pétalos de plata que llevaba al cuello, una florecilla en cuyo centro brillaba una gran perla azul. La florecilla tenía unos misteriosos pétalos trenzados, realizados con maestría. Droard, pensó el brujo, ha estado a la altura de la tarea. El platero recomendado por él había hecho un buen trabajo. Y no le había querido coger ni un céntimo. Droard había corrido con los gastos.
Por ello, poderoso príncipe, recomenzó Ojazos, alzando la cabeza. No te en ridículo proponiendo al brujo el papel de un mercenario en el ejército que quieres organizar contra el océano. No te hagas el hazmerreír, porque tu proposición solo sirve para provocar y a risa. Todavía no lo has comprendido. Al brujo le puedes pagar para que realice una tarea, puedes contratarle para que proteja a la gente del mal, para que canje el peligro que la amenaza. Pero al brujo no lo puedes comprar, no lo puedes usar para tus propios fines. Porque el brujo, incluso herido y hambriento, es mucho mejor que tú. Vale mucho más. Por eso se burla de tu miserable oferta. ¿Has entendido? No, señorita Daven, dijo a Global con la voz fría. No entiendo. Al ser nuestrario, cada vez entiendo menos. Lo principal es que aún no comprendo cómo todavía no he hecho cegar a todo vuestro trío, después de haberos dado de bastonazos y haberos marcado CNN el acero al rojo. Vos, señorita Daven, intentáis provocar la sensación de que lo sabéis todo. Decidme entonces por qué no hago eso. Página 188. Por supuesto, saltó de inmediato la poetisa. No lo hacéis, a Global, porque allá, profundo, en vuestro interior, arde todavía una llamita de decencia, un resto de honor, aún no sofocado por el orgullo de nuevo rico y de mercader. En el centro, a Global. En el fondo de vuestro corazón. Un corazón que todavía es capaz de amar a una sirena. A Global se puso blanco como el papel y apretó las manos sobre los brazos del sillón. Bravo, pensó el brujo, bravo, sí, maravilloso. Estaba orgulloso de ella. Pero al mismo tiempo sentía pena, una monstruosa pena. Largo, dijo a Global con la voz baja. Idos de aquí. A donde queráis. Dejadme en paz. Adiós, príncipe, dijo Essie. Y en la despedida, acepta un buen consejo. Un consejo que debiera dártelo el brujo, yo no quiero que te lo dé el brujo. Que se humillara hasta el punto de darte consejos. Lo haré por él. Te escucho. El océano es grande, a Global. Nadie ha investigado qué hay más allá, detrás del horizonte, si acaso algo hubiera. El océano es mayor que cualquier despoblado a cuyo seno hayáis expulsado a los elfos. Es más difícil de penetrar que cualquier montaña y cualquier garganta en las que hayáis masacrado a los bobolacos. Y allá, en el fondo del océano, vive un pueblo que usa armas, que conoce los secretos de los metales. Guárdate, a Global. Si con los pescadores comienzan a navegar arqueros, comenzarás una guerra con algo que no conoces. Lo que quieres remover puede suceder que sea un nido de avispas. Te aconsejo que les dejéis el mar, porque el mar no es para vosotros. No sabéis y nunca sabréis a dónde conducen las escaleras que bajan desde los colmillos del dragón. Os equivocáis, doña Essie, habló con serenidad a Global, nos enteraremos de a dónde conducen estas escaleras. Aún más, bajaremos por ellas. Comprobaremos qué hay al otro lado del océano, si acaso algo hubiera. Y sacaremos de este océano todo lo que se pueda sacar. Y si no nosotros, lo harán nuestros nietos, o los nietos de nuestros nietos. Es solo cuestión de tiempo. Sí, lo haremos aunque este océano se tenga que volver rojo de la sangre. Y tú lo sabes, Essie, sabia Essie, que escribe la crónica de la humanidad con sus romances. La vida no es un romance, pequeña, pobre poeta de ojos hermosos perdida entre sus propias hermosas palabras. La vida es una lucha. Y la lucha nos la enseñaron justamente los tales brujos más valiosos que nosotros. Ellos nos mostraron el camino, ellos nos abrieron paso, ellos lo sembraron con los cadáveres de aquellos que nos estorbaban y nos molestaban a nosotros, seres humanos, con los cadáveres de aquellos que protegían de nosotros este mundo. Nosotros,
si solo continuamos esta lucha somos nosotros y no tus romances los que creamos la crónica de la humanidad. Y ya no necesitamos brujos porque ahora nada es capaz de detenernos. Nada. Página 189. Essie, pálida, se sopló el rizo y alzó la cabeza. Nada, a global. Nada, Essie. La poeta sonrió. De la antesala les llegó un repentino bureo, griterío, baraúnda. En la sala entraron pajes y guardias, se inclinaron o se pusieron de rodillas, formando una hilera. Ante ella puerta estaba S.H. Enas. Sus cabellos verde claro aparecían artísticamente peinados, sujetos por una maravillosa diadema de corales y perlas. Vestía un traje de color agua de mar, con volantes blancos como la espuma. El traje estaba muy calado, de modo que la belleza de la sirena, aunque escondida en parte y decorada con bordados de jade y lapislázuli, todavía era digna de la mayor admiración. S.H. Enas, gimió a global, cayendo de rodillas. Mi. S.H. Enas. La sirena se acercó con lentitud, y su paso era blando y lleno de gracia, fluido como una ola que se acerca. Se detuvo ante el príncipe, brillaron en su sonrisa unos pequeñísimos dientes blancos, luego, con mucha rapidez, sus pequeñas manos aferraron el traje y lo levantaron, muy alto, lo suficientemente alto como para que todos pudieran valorar la calidad del trabajo de la hechicera marina. Marfanta-Gerald tragó saliva. No cabía duda, la Marfanta sabía lo que son unas piernas bonitas y cómo se las hace hija. Gritó Jaskier. Mi romance. Es completamente igual que mi romance, y se hizo unas piernas para él, pero perdió la voz. No he perdido nada, dijo S.H. Enas, cantarina, en la más pura lengua común. De momento. Después de esta operación me siento como nueva. Hablas nuestra lengua. ¿Qué pasa, que no se puede? ¿Cómo te va, pelo blancna, y tu amada está aquí, Essie Daven, si no recuerdo mal? ¿La conoces ya mejor o todavía apenas, apenas? S.H. Enas, gimió a global conmovedor, mientras se acercaba a ella de rodillas. Y amor mío. Mi única, amada. Así que al final, por fin. Y por fin, S.H. Enas. La sirena, con un elegante gesto, le dio ya mano para que ella besara. Sí. Porque yo también te quiero, idiota. ¿Y qué amor sería este si el enamorado no fuera capaz de un pequeño sacrificio? Página 190. Partieron de Bremerburg temprano, con el frío del amanecer, entre una niebla que difuminaba el destello de la esfera roja del sol que se alzaba por el horizonte. Partieron los tres. Así lo habían decidido. No hablaron sobre ello, no hicieron planes, querían simplemente estar juntos. Por algún tiempo. Dejaron atrás el cabo pedregoso, se despidieron del acantilado, de las desgarradas de las playas, de las extrañas formaciones quelices moldeadas por el viento y las olas. Pero cuando comenzaron a cabalgar por el valle floreado y verde de Doula Dálate, aún tenían en la nariz el perfume del mar, y en las orejas el sonido de ella marejada y el salvaje y molesto chillido de las gaviotas. Jaskier hablaba sin cansarse, sin pausa, saltaba de un tema a otro, y ninguno terminaba. Habló del país de Bar, donde una estúpida costumbre obliga a las doncellas a guardar su virtud hasta que se nos traigan matrimonio, de los pájaros de metal de la isla de Inesporoet, del agua viva y el agua muerta, del sabor y extrañas propiedades del vino de zafiro, llamado Dil, de los cuatrillizos reales de Ebbing, horribles rapazuelos importunos llamados Putzi, Gritzi, Mitzi y Juan Pablo Basser Miller. Habló de las nuevas tendencias en música y poesía lanzadas por la competencia, tendencias que, en opinión de Jaskier, no eran más que vampiros que imitaban la actitud de la vida.
Geralt callaba. Essie también callaba o respondía con medias palabras. El brujo sentía su mirada. Una mirada que evitaba a toda costa. Atravesaron el río Adalate mediante un pontón de cuya cuerda tuvieron que tirar ellos mismos, pues el pontonero se encontraba en un patético estado de borrachera, blanco como un cadáver, tieso espasmódico, absorto en la palidez del abismo, no podía soltar la palanca de la cabina, que apretaba con las dos manos, y a todas las preguntas que se le hacían contestaba con una única palabra que sonaba algo así como, Berg. El país al otro lado del río Adalate le gustó al brujo. Las aldeas situadas a lo largo del río estaban en su mayoría de una empalizada, lo que permitía prever ciertas oportunidades de encontrar trabajo. Cuando abrevaron los caballos, hacia el mediodía, Ojazo se acercó a él aprovechando que Jaskier se había alejado. Al brujo no le dio tiempo a alejarse. Le pilló por sorpresa. Geralt, dijo en voz baja. Yo ya, no puedo aguantar esto. Está más allá de mis fuerzas. Él intentó escapar de la necesidad de mirarla a los ojos. No se lo permitió. Estaba delante de él, jugueteándose en la perla celeste engarzada en las florecillas de plata, colgada al cuello estaba delante de él, y él de nuevo lamentó que no fuera el ojos de, página 191. Pez con su sable escondido bajo el agua. Geralt. Tenemos que hacer algo con esto, ¿verdad? Esperó a su respuesta. A sus palabras. A un pequeño sacrificio. Pero el brujo no tenía nada que pudiera sacrificarle, lo sabía. No quería mentir. Y no podía permitirse la verdad, porque no podía decidirse a causarle daño alguno. La situación la salvó Jaskier, el infalible Jaskier, apareciendo de pronto. Con su infalible tacto. Y pues claro que sí, gritó y lanzó al agua con fuerza el bastoncillo con el que había estado removiendo los juncos y las enormes ortigas de ribera, y claro que tenéis que hacer algo con ello, ya va siendo hora, y no tengo ganas de seguir viendo más tiempo lo que pasa entre vosotros. ¿Qué es lo que quieres de él, marioneta? Lo imposible. ¿Y tú, Geralt, a qué esperas? A que Ojazos lea tus pensamientos como la otra. Y a que se contente con esto, y así tú callarás cómodamente, sin tener que aclarar nada, declarar nada, rechazar nada. Sin tener que mostrarte. ¿Cuánto tiempo, cuántos hechos os hacen falta a vosotros dos para poder entender? ¿Y cuándo querréis entender? Dentro de unos años, en vuestros recuerdos. ¿Y si mañana tenemos que separarnos, diablos? Ya estoy harto, por los dioses, me tenéis hasta aquí vosotros dos. Il JFFL vale, escuchad, yo ahora voy a tomar una rama de avellano y me voy a pescar, y vosotros vais a tener un rato de soledad, os vais a poder decir todo. Decios todo, intentad entenderos el uno al otro. No es tan difícil como imagináis. Y luego, por los dioses, hacedlo. Hazlo él, marioneta. Hazlo con ella, Geralt y sé gentil ella. Y entonces, mierda, o se os pasa o Jaskier se dio la vuelta con violencia y se fue, aplastando las hierbas y blasfemando. Hizo una caña con una vara de avellano y pelos de caballo y estuvo pescando hasta que cayó ya a oscuridad. Cuando se fue, Geralt y Essie estuvieron de pie mucho tiempo, apoyados en un deforme sauce que estaba inclinado sobre la corriente. Estuvieron allí, apretándose con fuerza las manos. Luego el brujo comenzó a hablar, habló en voz baja y largo tiempo, y los ojos de Ojazo se llenaron de lágrimas. Y luego, por los dioses, lo hicieron, ella y él. Y todo estuvo bien. Página 192. Al día siguiente organizaron algo así como una cena festiva. En una de las aldeas por las que pasaron, Essie y Geralt compraron un corderillo ya preparado.
Mientras ellos mercaban, Jaskier robó con sigilo ajo, cebolla y zanahorias del huertecillo de detrás de la choza. Al irse, arramplaron aún un pequeño caldero de lata de la cerca de detrás de la fragua. El caldero estaba un poco agujereado, pero el brujo lo lañó con la señal de Igni. La cena tuvo lugar en un calvero, en lo profundo del monte. El fuego chasqueaba alegremente, el caldero borboteaba. Geralt lo removía cuidadosamente cnn una rama de abeto descorchada que hacía las veces de cuchara de cocina. Jaskier peló la cebolla y cortó las zanahorias. Ojazos, que no tenía ni idea de cocinar, les amenizaba el tiempo tocando el laúd y cantando cuplés picantes. Fue una cena festiva. Porque por ya mañana temprano tenían que separarse, por ya mañana cada uno de ellos tenía que irse por su camino, en busca de algo que, sin embargo, ya tenían. Pero no sabían que lo tenían, ni siquiera podían imaginárselo. No se imaginaban a dónde los llevarían los caminos que iban a tener que recorrer por la mañana. Cada uno por su lado. Después de comer, bebieron de ella cerveza que les había regalado Droard, charlaron y se rieron, Jaskier y Essi hicieron apuestas con sus canciones. Geralt, las manos detrás de la cabeza, tumbado sobre un lecho de ramas de abeto, pensaba que nunca había oído tan hermosas voces y tan hermosos romances. Pensó en Yennefer. Pensó también en Essi. Tenía el presentimiento de que. Para terminar, Ojazos cantó junto con Jaskier el famoso dueto de Cynthia y Bert Byrne, una maravillosa canción de amor que comenzaba con las palabras, más de una lágrima he llorado. Y a Geralt le parecía que hasta los árboles se inclinaban a escuchar a aquellos dos. Luego Ojazos, que olía a verbena, se tumbó junto a él, le apretó por el cuello, apoyó la cabeza sobre su pecho, suspiró quizá 2 veces y se durmió tranquila. El brujo se quedó dormido más tarde, mucho más tarde. Jaskier, contemplando el fuego moribundo, estuvo sentado aún más tiempo, solo, rasgueando el laúd sin hacer mucho ruido. Comenzó con unos cuantos acordes, a partir de los cuales cristalizó una serena y elegante melodía. Los versos adecuados se formaron al mismo tiempo que la melodía, las palabras se incrustaban en la música, se quedaban en ella como si fueran insectos dentro de ámbar dorado y translúcido. El romance hablaba de cierto brujo y cierta poetisa. De cómo el brujo y la novena, Etisa se conocieron a la orilla del mar, entre los chillidos de las gaviotas, se enamoraron desde el primer momento. De cuán hermoso y fuerte era su amor. ¿De qué? Página 193. Nada, ni siquiera la muerte, sería capaz de destruir aquel amor ni de separarlos. Jaskier sabía que pocas personas creerían la historia que contaba el romance, pero no se preocupó por ello. Sabía que los romances no se escriben para que se crea en ellos, sino para emocionar. Algunos años después, Jaskier podría haber cambiado el contenido del romance, haber escrito sobre lo que sucedió en realidad. No lo hizo. La verdadera historia no hubiera emocionado a nadie. ¿Quién querría escuchar que el brujo y Ojazos se separaron y no se volvieron a ver nunca más, ni una sola vez? Que 4 años más tarde Ojazos murió de viruela durante una epidemia que asoló Wissima. Que él, Jaskier, la sacó en sus brazos de entre los cadáveres quemados en las hogueras y la enterró lejos de la ciudad, en el bosque, sola y tranquila, y junto con ella, tal y como había pedido, 2 cosas, su laúd y su celeste. Una perla de la que nunca se separó. No, Jaskier se quedó con la primera versión del romance. Pero aún así, jamás llegó a cantarla. Nunca. A nadie. Al amanecer, aún en la oscuridad, hasta su campamento se arrastró un lobizome hambriento y rabioso, pero al ver que era Jaskier quien allí estaba, escuchó un momento y se fue. Página 194. La espada del destino halló el primer cadáver hacia mediodía.
La vista de los muertos casi nunca afectaba al brujo, a menudo contemplaba los cadáveres con absoluta indiferencia. Esta vez no le resultó indiferente. El muchacho tenía unos 15 años. Estaba tendido de espaldas, con las piernas muy abiertas, en los labios se le había congelado un gesto de espanto. Por ello supo Geralt que el muchacho había muerto en el acto, que no había sufrido y que con toda seguridad ni siquiera había sabido que moría. La flecha le había acertado en el ojo, se había profundamente en el cráneo, hasta el occipucio. La flecha estaba emplumada con una pena de faisán con rayas amarillas. El asta de la flecha sobresalía por encima de la hierba. Geralt miró a su alrededor, rápidamente y sin esfuerzo encontró lo que buscaba. Otra flecha, idéntica, clavada en la corteza de un pino, a unos 6 pasos por detrás. Sabía lo que había pasado. El muchacho no había entendido la advertencia, escuchó el silbido y el golpe de la flecha, se había asustado y comenzado a correr en la dirección equivocada. En dirección a quien le había ordenado detenerse y retroceder inmediatamente. Un silbido vibrante, envenenado y emplumado, el seco golpe de la saeta clavándose en la madera ni un paso más, humano, dicen este silbido y este golpe. Vete, humano, vete ahora mismo de Brokilom, has conquistado todo el mundo, humano, estás por todos lados, a todos lados llevas contigo eso que denominas modernidad, era del cambio, eso que denominas progreso. Pero nosotras no te queremos aquí ni a ti ni a tu progreso. No queremos los cambios que nos traes. No queremos nada de lo que nos traes. Silbido y golpe. Y fuera de Brokilon, pensó Geralt. Humano. No si tienes 15 años y atraviesas el bosque aturdido por el miedo, sin poder encontrar el camino a casa. No importa si tienes 70 años y tienes que ir a por carrascas porque si no haces nada te echan de la choza y no te dan nada de comer. No importa si tienes 6 años y te llaman la atención las flores que azulean en un prado inundado de sol. Y fuera de Brokilon. Silbido y golpe en otros tiempos, pensó Geralt, antes de disparar a matar hubieran avisado 2 veces, incluso 3. En otros tiempos, pensó, siguiendo su camino. En otro tiempo. En fin, el progreso. El bosque no parecía merecer la terrible fama de la que gozaba. Cierto que era extraordinariamente espeso y difícil de atravesar, pero esta era la dificultad típica de, página 195. Una espesura, en la que cada rendija, cada mancha de sol que dejaban pasar Tromsens y las ramas llenas de hojas de los árboles la utilizaban de inmediato para decenas de tiernos abedules, alisos y hojaranzos, zarzamoras, enebros y helechos que cubrían con la densidad de sus vástagos el crujiente cenagal de las ramas carcomidas, secas, y de los podridos troncos de los árboles más viejos, de aquellos que habían perdido la lucha, de aquellos que habían consumido ya su tiempo. La no estaba, sin embargo, envuelta en un amenazador y pesado silencio, algo que hubiera sido muy adecuado para tal lugar. No, Brokilon estaba vivo. Zumbaban los insectos, susurraban las lagartijas bajo los pies, pasaban a toda prisa irisados escarabajos, se agitaban las telas de araña de miles de arañas, brillantes de gotas de arciem. Los pájaros carpinteros martilleaban las certezas de los árboles con secas series de golpes, graznaban los arrendajos. Brokilon estaba vivo. Pero el brujo no se dejaba engañar. Sabía dónde estaba. Recordaba al muchacho de la flecha en el ojo. Entre el musgo y la pinache se veían de vez en cuando blancos huesos sobre los que corrían hormigas rojas. Siguió andando, con precaución pero deprisa las huellas eran frescas. Contaba con que le iba a dar tiempo, con que podría alcanzar y hacer volverse a la gente que iba por delante de él. Se hacía ilusiones de que no era demasiado tarde. Lo era. No habría advertido el segundo cadáver si el sol no se hubiera reflejado en una espada corta que el muerto tenía en su mano.
Se trataba de un hombre adulto. Su sencilla vestimenta de un práctico color gris le señalaba como de procedencia humilde. El traje, si no contamos las manchas de sangre que rodeaban a dos flechas clavadas en él, estaba limpio y nuevo, no podía ser, por ello, ningún criado común y corriente. Geralt miró y vio un tercer vestido con una chaquetilla de piel y un capote verde. La tierra alrededor de los pies del muerto estaba arañada, el musgo y la pinache removidos hasta llegar a la arena. No cabía duda, este hombre había tardado mucho en morir. Escuchó un gemido. Con rapidez apartó las ramas de unos enebros, vio un profundo hueco que estaba enmascarado por ellos. En el hueco, sobre las raíces al aire de un pino, había un hombre de fuerte constitución, de negros y revueltos cabellos y parecida barba, que contrastaban con la espantosa y cadavérica palidez de su rostro. Su caftán claro de piel de ciervo estaba rojo de sangre. Brujo saltó al hueco. Herido abrió los ojos. Geralt, gimió. Oh, dioses. Soñando debo de estar, Sibieski. Se asombró el brujo. Tú, aquí. Página 196. Yo. Oh. No te muevas. Geralt se puso de rodillas junto a él. ¿Dónde te dieron? No veo la flecha. Me atravesó. Le rompí la punta y la saqué. Escucha, Geralt. Calla, Sibieski, o te ahogarás con la sangre. Tienes el pulmón perforado. Rayos, tenemos que sacarte de aquí. ¿Qué diablos hacíais en Broquilón? Esto es terreno de dríadas, su santuario, de aquí no sale nadie vivo. No lo sabías. Luego, susurró Sibieski y escupió sangre. Luego te contaré. Ahora sácame de aquí, mierda. Con cuidado. Oh. No puedo. Geralt se irguió, miró. Eres demasiado pesado. Déjame, tartajeó el herido. Déjame, ¿qué le vamos a hacer? Pero sálvala a ella, por los dioses, sálvala. ¿A quién? A la princesa. Oh. Encuéntrala, Geralt. Y diablos, estad quieto. Voy a preparar algo y te sacaré de aquí. Sibieski tosió con fuerza y de nuevo escupió, una densa, larga línea de sangre le colgó de la barba. El brujo blasfemó, salió del hueco, miró a su alrededor. Necesitaba 2 árboles jóvenes. Se dirigió rápido hacia el borde del campo donde había visto un soto de alisos. Silbido y golpe. Geralt se quedó quieto en el sitio. La flecha clavada en el tronco a altura de su cabeza portaba una pluma de azor. Miró en la dirección que señalaba varilla de fresno, vio desde donde habían disparado. A unos 50 pasos había otro hueco, un árbol derribado, las retorcidas raíces surgiendo hacia arriba, todavía apretando en su abrazo una enorme masa de tierra arenosa. Crecían allí densas las endrinas y los troncos de oscuros abedules rayados en listas de color más claro. No veía a nadie. Sabía que no lo vería. Alzó los 2 brazos, muy despacio. Hice admil, y va a neitnemeate duen canel, y ese a Wimblade. Esta vez escuchó el suave chasquido de la cuerda del arco y vio la flecha, lanzada de forma que pudiera verla. Abruptamente hacia arriba. Vio cómo volaba, C% quebraba el vuelo, C% cha en curva. No se movió. La flecha se clavó en el musgo casi perpendicular, a 2 pasos de él. Casi inmediatamente, otra C% junto a ella, en el mismo lugar. Temía que la siguiente ya no pudiera verla. Y me ateitne. Gritó de nuevo. Y ese a Wimblade, y Glad Divort. Una voz como un soplo de viento. Una voz, no una flecha vivía. A poco descebilló el cinturón, mantuvo la espada lejos de sí, la arrojó.
Una segunda dríada salió sin ruido de un tronco de abeto rodeado de enebros, a menos de 10 pasos, página 197. De él. Aunque era pequeña y muy delgada, el tronco parecía más fino que ella. No tenía ni idea de cómo había podido no percatarse de su presencia cuando se había acercado. Puede que la hubieran enmascarado sus ropas, una combinación de pedazos de tela extrañamente de muchísimos tonos verdes y bronces, cubiertas de hojas y cachitos de corteza, que no impedían entrever su hermosa figura. Sus cabellos, atados a la frente con un pañuelo negro, eran de color oliváceo y el rostro lo cruzaban rayas pintadas cáscaras de nueces. Por supuesto, tenía el arco en tensión y lo dirigía hacia él. Eitne, comenzó Geralt. Itaes Aipi. Se cayó, obediente, de pie, sin moverse, con las manos lejos del cuerpo. La dríada no bajó el arco. Y Dunca. Gritó. Ibraen, y Caembort. La que había disparado antes surgió de su escondrijo, trepó por el tronco caído, saltando hábilmente el hueco. Aunque había allí una pila de ramas secas, no escuchó que ni siquiera una crujiera bajo los pies de la dríada. Detrás de él, cerca, escuchó un ligerísimo murmullo, algo así como el susurro de hojas al viento. Supo que la tercera estaba a sus espaldas. Fue justamente esta tercera, desplazándose como un relámpago hacia adelante, la que tomó su espada. Tenía los cabellos del color de la miel, sujetos con una cinta de junco. Una aljaba llena de flechas se balanceaba en su espalda. La más lejana, la del escondrijo, se acercó con presteza. Su traje no se diferenciaba en nada del de sus compañeras. En sus cabellos mates, de color rojo teja, llevaba una guirnalda trenzada de tréboles y brezo. Sujetaba el arco, sin tensarlo, pero la flecha estaba en la cuerda. ¿Te entes inma ataipi eitneyev? Preguntó, acercándose. Tenía la voz excepcionalmente melodiosa, los ojos grandes y negros, _es, Windblade, asa__, mensó, pero las palabras del dialecto de Broquilón, que sonaban como música en boca de la dríada, a él se le atragantaban en la garganta y le irritaban los labios. ¿Alguna de vosotras habla la lengua común? No sé bien _ambail. Bortwinge, corto. Soy Windblade, el lobo blanco. Doña Eitne me conoce. Voy a verla con un mensaje. Ya he estado antes en Broquilón. En Duencanel. Windblade. La cana entrecerró los ojos. Batgern. Sí, confirmó. Brujo. La olivácea resopló CNN furia, pero bajo el arc_la cana le miró con unos ojos completamente abiertos y su rostro marcado con bandas verdes estaba completamente inmóvil, muerto, como el rostro de una estatua. Esta inmovilidad no permitía clasificar su rostro como hermoso o feo, en lugar de tal clasificación surgían, página 198. Pensamientos de indiferencia e insensibilidad, cuando no de crueldad. Geralt se regañó a sí mismo por esta idea, se había sorprendido en una equivocada humanización de la dríada. Al fin y al cabo debía saber que, simplemente, era mayor que las otras dos. Pese a las apariencias, era mayor, mucho mayor que ellas. Hubo un silencio indeciso. Geralt escuchó como si Vieki gemía, se lamentaba y tosía. La cana también debía de haberlo escuchado, pero su rostro no se había ni agitado. Brujo apoyó las manos en las caderas. Allí, en el hueco aquel, dijo con serenidad, hay un herido. Si no se le presta ayuda, morirá. Itaes Aipi. La olivácea tensó el arco, apuntó y a punta de ella saeta directamente a su rostro. Le dejaréis reventar a solas. No alzó la voz, permitiréis así, simplemente,
que se desangre poco a poco. En ese caso sería mejor acabar con él. Y cierra el pico. Aulló la dríada pasando a la lengua común. Pero bajó el arco y destensó la cuerda, miró interrogante hacia la segunda. La cana afirmó con la cabeza, señaló al hueco. La corrió, rápida y silenciosa. Quiero ver a doña Edne, repitió Geralt. Traigo un mensaje. Ella, la cana señaló a la de color miel, te conducirá a Duencanel. Ve. Sí vi, y el herido. La dríada le miró, entrecerrando los ojos. Todavía jugueteaba con la flecha que estaba en la cuerda. No te preocupes, dijo. Vete. Ella te llevará hasta allí. Pero, iba en bord. Cortó, apretando los labios. Encogió los hombros, se volvió hacia la de los cabellos color de miel. Parecía la más joven de todas, pero podía equivocarse. Se dio cuenta de que tenía los ojos azules. Vayamos entonces. Venga, dijo bajito la de color de miel. Al cabo de un corto instante de indecisión le devolvió la espada. Vamos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Geralt. Cierra el pico. Anduvo por la espesura muy deprisa, sin mirar a ningún lado. Geralt tuvo que esforzarse mucho para poder seguirla. Sabía que la dríada lo hacía conscientemente, sabía que quería que el humano que iba tras ella se quedara atascado en la maleza con un gemido, que cayera al suelo agotado, incapaz de seguir adelante. Por supuesto, no sabía que se las estaba habiendo con un brujo, no un ser humano. Era demasiado joven para saber lo que era un brujo. La muchacha, Terceralt sabía ya que no era una dríada de pura sangre, se detuvo, página 199. De pronto, volvió la cabeza. Él vio que sus pechos ondulaban violentamente bajo su jubón de terciopelo, que solo con mucho esfuerzo conseguía evitar respirar por la boca. Reducimos el paso. Propuso él con una sonrisa. Ya. Le miró con disgusto, Aeneseat Sidku, no, no soy un elfo. ¿Cómo te llamas? Braen, respondió, reemprendiendo la marcha, pero ahora a paso más lento, sin intentar adelantarlo. Siguieron andando el uno junto al otro, cerca. Geralt percibió el olor de su sudor, el sudor común y corriente de una muchacha joven. El sudor de las dríadas tenía el perfume de hojas de sauce deshechas en las manos. ¿Y cómo te llamabas antes? Lo miró, los labios se le apretaron, pensó que se enfurecería o que le mandaría callar. No lo hizo. No me acuerdo, dijo, indecisa. Él no creía que hubiera dicho la verdad. No parecía tener más de 16 años, y no podía llevar en Broquilón más de 6 o 7. Si hubiera venido aquí antes, como niña muy pequeña o semo recién nacida, ya no reconocería en ella al ser humano. Sus ojos azules y sus cabellos de natural claro se daban también entre las dríadas. Los hijos de las dríadas, concebidos en contactos celebrados con elfos o humanos, tomaban características orgánicas únicamente de sus madres y únicamente nacían niñas. Muy pocas veces, y por lo general de una generación a otra, nacía alguna niña de ojos o cabellos provenientes del anónimo protoplasma masculino. Pero Geralt estaba seguro de que Braen no tenía ni una gota de sangre de dríada. Esto, en cualquier caso, no poseía el más mínimo significado. Sangre o no, ahora era una dríada. Y a ti, le lanzó una mirada sesgada. ¿Cómo hay que llamarte? Gwynbleidd. Inclinó la cabeza. Sigamos entonces. Gwynbleidd. Siguieron más lentos que antes pero deprisa. Braen, por supuesto, conocía Broquilón. Si hubiera estado solo, Geralt no habría mantener ni el tempo ni la dirección correcta. Braen se introducía por sinuosos senderos enmascarados entre barreras de matorrales,
cruzaba barrancos corriendo hábilmente sobre árboles caídos como si fueran puentes, chapoteaba atrevida por brillantes cenagales, verdes de lentejas de río, en los que el brujo no se hubiera atrevido a introducirse y hubiera perdido horas, cuando no días, para rodearlos. No solo de la ferocidad del bosque le protegía la presencia de Brahem, había lugares en los que la dríada reducía el paso, seguía CNN mucho cuidado, tanteando con, página 200. El pie el sendero y llevándole a él de la mano. Sabía por qué. Las trampas de Broquilón eran legendarias, se hablaba de hoyos llenos de palitos afilados, de flechas autodisparadas, de árboles que caían, del terrible, erizo, unas bolas con pinchos en una cuerda imperceptible que barrían el sendero. Había también lugares en los que Brahem se detenía y silbaba melodiosamente y de entre ella brosa le respondían silbidos. Había también lugares en los que separaba la mano aferrando una flecha de la aljaba, le ordenaba guardar silencio y esperaba en tensión hasta que algo, que producía crujidos entre la espesura, se alejaba. Pese a su rápida marcha tuvieron que detenerse a pernoctar. Brahem eligió el lugar sin equivocarse. Un montecillo al que la diferencia de temperatura barría con ráfagas de aire templado. Durmieron sobre unos helechos secos, muy juntos, una costumbre de las dríadas. A mitad de la noche Brahem lo abrazó, se apretó fuertemente. Y nada más. Él la rodeó con sus brazos. Y nada más. Era una dríada. Se trataba solo de calor. Al amanecer, casi de noche todavía, siguieron su camino. Página 201. Cruzaban un cinturón de colinas pobladas por escasos